Bueno, entonces la semana pasada, chicos, estábamos viendo cuáles eran las bases de esta terapia. Bueno, y hablamos de la impedancia y comentamos que existe en el tracto vocal una oposición al paso del sonido. Ya, obviamente, cada vez que yo genero un sonido, este se puede disipar, ¿cierto? Y esta disipación tiene mucho que ver con la capacidad de poder generar armónicos, ¿ya? De poder reverberar este sonido. ¿Ya? Es lo mismo que si yo hablo en una habitación, en una sala, que tenga buena o mala acústica, ¿ya? Más allá que de repente nosotros tengamos voces que les llamamos voces resonantes, ¿ya? Hay voces que tienen una gran ganancia armónica ya desde su tracto vocal y por lo tanto, ya sea una sala que tenga mala acústica o una buena acústica, esta voz se va a sentir bastante intensa, ¿sí? Pero vamos a hablar más bien de lo que sucede en este minuto, para dar un ejemplo, de lo que sucede cuando yo estoy frente a una situación de buena o mala acústica. Y esto se relaciona directamente con el tracto y ya vamos a ver por qué. Entonces, si yo tengo un sector el cual no me permite ya que mis armónicos, que mi sonido sea capaz de aumentar, de tener ganancia, mi voz se va a disipar, ¿ya? Y eso va a tener relación con las características propias del lugar. Entonces, lo vamos a pensar de que cuando yo tengo una fuente sonora, y en este caso va a ser desde la radiación de salida, desde mi boca, luego vamos a hablar de lo que sucede adentro, van a pasar varias cosas, ¿ya? En una sala de clase. ¿Ya? Y esto también ocurre en el tracto, ¿ya? Para que quiero que lo entiendan de esta manera, porque yo sé que la vez pasada fue un poco más complejo, ¿ya? Entonces yo hice un insight y dije, Sarmiento, ¿cómo se los puedo enseñar mejor a los chicos? Entonces lo vamos a hacer desde un punto de vista, obviamente, que todos conocemos. Entonces, cuando yo estoy en una sala cerrada, ¿ya? Voy a tener dos tipos de impedancia, ¿ya? Dos tipos de impedancia. A la primera impedancia yo le voy a llamar resistencia, ya cada una de las paredes, del suelo, de las cortinas, etcétera, va a ser una especie de fricción o roce, ¿ya? Y esto va a amortiguarme el sonido, ¿ya? Me va a amortiguar el sonido. Y eso va a hacer que mi sonido se disipe y se pierda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo en una sala de clases, si mi sala de clases no tiene unas buenas cortinas, el piso es demasiado, a lo mejor poroso, ya las paredes son porosas, ese sonido va a friccionar y cuando yo llegue al final de la sala, eso no se va a escuchar. Sin embargo, tengo otras construcciones y generalmente son los anfiteatros que por el tipo de material que están construidos, yo digo una A y esta retumba y se escucha, pero una tremenda voz, ¿ya? Esto ocurre por la configuración y los materiales de los cuales está hecho la sala. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en los anfiteatros, ¿son iguales a las salas de clase? Y la respuesta es no. El anfiteatro tiene una posición muy similar a una B, es como un cono, ¿cierto? Es como un cono. Y este cono tiene un final, porque esto está cerrado, ¿ya? Y eso permite que el sonido se mantenga, ¿ya? Y ahí vamos a hablar del concepto de reactancia, ¿ya? Si bien yo siempre voy a perder un poco de sonido, voy a tener en esta sala de clases cerrada en forma de V, ya de cono, voy a tener una energía que se va a almacenar, ¿sí? Que va a quedar retumbando. ¿Ya? Ahora, el que pueda salir hacia afuera, ese es otro tema, o sea, desde donde está la persona hablando hacia arriba, ¿cierto? Hasta la última fila, ¿ya? La reactancia tiene una característica que podemos separarla en la complasiva y la inertiva, ¿ya? La energía se almacena por inercia. No sé si ustedes conocen el concepto de inercia, pero es un concepto que uno utiliza normalmente. Por ejemplo, cuando uno está haciendo algo, ya
O por ejemplo, yo estoy revisando un cuaderno y alguien me pregunta algo y yo digo, no, respondí por inercia. No sé si, pues respondí porque había que responder. ¿Qué es la inercia? La inercia es, por ejemplo, cuando yo voy en el auto y freno, ya sea abruptamente o no, ya, pero más o menos venía una velocidad importante, yo freno, y en ese minuto que freno, ¿qué sucede con el cuerpo? Yo saludo, ¿cierto? Me voy hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Esa es la inercia, la energía que queda acumulada en el sistema, aun cuando yo la reprima, ¿cierto? Entonces, yo tengo una voz que sale ya hacia esta sala, ya alguna se va a disipar y la otra va a quedar ahí retumbando en el sistema, ¿ya? Esa es la inercia, no permito que se vaya más allá, sino que queda como atrapada, ¿ya? Y esta inercia, ya esta, digamos, esta reactancia tiene la inertiva que corresponde a esta generación de la energía que se queda retumbando y la otra es la complaciva, ¿ya? La complaciva sigue funcionando, sigue avanzando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de la reactancia inertiva, de la inercia? Que yo esta misma energía que queda acumulada en el sistema la puedo utilizar para tener mayor ganancia armónica, ¿ya? Para tener mayor ganancia armónica. O sea, si yo tengo una energía que puedo almacenar y dejarla ahí funcionando, ¿ya? Yo tengo la posibilidad, ¿ya? De generar más armónicos. Y por otro lado, ¿ya? Si yo lo pienso en presión, ¿ya? Hace que esa presión se quede acumulada en el sistema y por lo tanto, al mismo tiempo, lo que ocurre es que genero una presión subglótica mayor y al generar una diferencial de presiones no tan marcada, ya no tan marcada, mi velocidad, ¿ya? De flujo transglótico va a ser más lento y por lo tanto no voy a necesitar tanta resistencia glótica ni menos presión subglótica para movilizar el sistema, ¿ya? A partir de eso yo reduzco el cociente de contacto, ya lo reduzco y hago que si un sistema está hiperfuncionante de manera automática, por esta reactancia inertiva, vuelve a su punto natural. ¿Por qué? Porque tengo esta cantidad de presión arriba que no hace ya tanta diferencia. Mientras más diferencia yo tengo en las presiones, más abrupto sale desde presión subglótica hacia presión subglótica. Se me arranca el sonido para arriba, se me arranca la fuerza para arriba, ¿ya? Y eso, por una parte, colisiona más fuerte los pliegues vocales, ya en la parte física, en la parte mecánica, y desde el punto de vista de física acústica, lo que hago yo es perder mucho. Si yo tengo un tubo abierto, ¿ya? Pierdo energía sonora, pierdo la capacidad de generar mayores armónicos. Entonces, como ya les comenté anteriormente, esta reactancia inertiva, esta capacidad de mantener, utilizar esta energía retenida en el sistema, ¿ya? Me genera un tracto vocal inertivo, ¿ya? Con esta acumulación de energía. Este tracto vocal asiste o ayuda en la vibración de los pliegues vocales, ¿ya? Generando un mayor control, ¿ya? De la presión supraglótica y por lo tanto también de la presión subglótica, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Lo que hace y contribuye es a que la fuerza de succión de memoria elástica no sea tan abrupta, ¿ya? Ustedes me preguntarán, a ver, pero profe, no entiendo cómo eso hace que no haya tanta resistencia, porque eso es algo muscular. Es una excelente pregunta, ¿ya? Es algo muscular, pero si yo en mi sistema inmediatamente tengo algo que se opone, ¿ya? A que yo tenga un movimiento exagerado, por darles un ejemplo, inmediatamente los músculos dicen, ah, mira, en realidad no necesito hacer tanta fuerza, porque se está moviendo solo y se está moviendo suave, ah, me voy a empezar a relajar, parece. ¿Sí? Ese es el concepto.
¿Ya? Ese es el concepto. Si yo tengo algo que está impidiendo que yo me mueva más rápido o que haga más tensión, obviamente por reflejo yo me voy a tener que mover más lento. Doy un ejemplo. Salgo de un negocio y paso a una calle donde está muy concurrida. ¿Saco yo algo con poner más fuerza por tratar de caminar más rápido? No, porque salí a un lugar de presión supraglótica donde hay muchos, digamos, partículas. ¿Quién está con el micrófono prendido? Ya. Entonces, inevitablemente yo tengo que moverme más lento, ¿ya? Más suave. Es el mismo evento que ocurre en la laringe, ¿ya? Entonces, si yo tengo un tracto vocal inertivo, ¿ya? Con una acumulación de presión, ¿ya? Lo que hago yo es evitar, ¿ya? Que haya tanta resistencia. Ahora, ¿lo puedo dar vuelta a este sistema? ¿Ya? Para que haya mayor resistencia y mayor cierre, sí, pero no quiero entrar en eso todavía para que no se me confundan. Vamos a hacer el ejemplo netamente desde el punto de vista de una hiperfunción, ¿ya? ¿Cómo hago yo? A ver si me saltó una más acá. ¿Qué esa? ¿Cómo hago yo que mi tracto vocal se vuelva inertivo? O sea, aumentar esta presión, generar mayor posibilidad de tener y retener este sonido, ¿ya? Generando un cierre parcial de la zona anterior. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero yo con esta zona anterior? Me estoy refiriendo a la oclusión, ¿ya? De los labios, ¿ya? O de las estructuras de mi boca, ¿ya? Entonces, fijémonos en esta imagen, ¿ya? Acá yo tengo un megáfono invertido, quiere decir que hay una alta impedancia, ¿ya? Acá voy a tener mayor reactancia inertiva, y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, por darles un ejemplo, tengo mi boca en posición de U, ¿ya? Entonces acá, como dejo muy poco espacio para el escape del sonido del débito fonatorio, hablemos de ese concepto, el débito fonatorio, ¿ya? Como tengo menos espacio para que se escape el sonido, voy a dar la posibilidad que quede retumbando. Y al quedar retumbando el sonido, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta mi presión subglótica y por lo tanto la velocidad del paso entre, esperen un cachito, sale mono. La velocidad con la que el aire, el flujo transglótico, pasa desde la presión subglótica de la zona subglótica hacia la zona supraglótica va a ser más lenta. El esfuerzo que van a tener que poner mis pliegues vocales va a ser menor, ¿ya? Y eso se organiza de manera automática. Los pliegues vocales van a decir, oh, no necesito hacer tanta resistencia en realidad porque estoy viendo que mi sonido se está quedando reverberando ahí. Ah, curioso. Entonces no necesito tanta resistencia. Por lo tanto, mi mucosa se puede mover más libremente porque no la estoy constriñendo una contra la otra, ¿ya? Y por otro lado, como la velocidad del flujo no es tan rápida, no genera un efecto de succión tan fuerte y intenso que me lleve a que mi misma mucosa se succione de manera violenta y luego tenga que mantener esa resistencia para volver a vencerla. ¿Vencerla a partir de qué? Del aumento de la presión subglótica. Entonces esto es un círculo, igual que el círculo del sobreesfuerzo vocal. A mayor impedancia, a mayor reactancia inertiva, ¿ah? Menor necesidad de resistencia y un flujo transglótico más lento, más amigable, que no genera un golpe entre ambas cuerdas vocales y por lo tanto estoy reduciendo mi cociente de contacto. ¿Ya?
¿Qué es lo que ocurre? Voy a sacar una foto de los presentes. Ya, al tiro voy a ver el chat. Déjenme ver los participantes para sacarle una picture in picture. Pasar lista. A ver. Miren, tantos ¿Usted me escucha? dame un segundito. No, es que es para decirle algo de la asistencia. Tamara Robles no se puede conectar, tiene problemas con el internet. Ya, no hay problema, si estamos todos con el tema del internet. Si también otra compañerita que no se pudo conectar. Así que no Gracias, se profe. preocupen de nada, no hay problema. Ya, entonces, acá tenemos el efecto entonces de nuestro tracto inertivo, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Esto es cuando yo digo una A con la boca bien abierta. ¿Ya? Acá se disipa toda mi energía, se va toda para afuera. O sea, ¿qué posibilidad, aparte del roce, digamos, qué posibilidad tengo acá de poder almacenar mi sonido? Ninguna, po. O sea, siempre hay un poco que se queda reverberando, pero acá sale todo hacia afuera. Mis posibilidades de generar esta ganancia, ¿ya? Esta ganancia armónica, mi posibilidad de mantener acá la presión supraglótica en una diferencial no tan grande de mi presión subglótica para poder tener este tracto inertivo, para poder ganar a partir de esa misma frecuencia, o sea, de esa misma presión, pasa mota. Oye, ¿sabéis que ya me un poco porque te subir a la cama, te vayas a salir? ¿Qué vayas a hacer? ¿Te parece bien la disposición de los cojines? ¿Está cómoda para ti? ¿Sí? ¿Te los acomodo? ¿Te quieres tapar? Ya. Esto de ser mamá de perro, mamá de niño, complica la cosa. En fin. Con el tracto vocal abierto, el normal, el que todos utilizamos, ya tengo una baja impedancia. No puedo generar un tracto vocal inertivo. Sin embargo, si yo semiocluyo, ya la radiación de salida, o sea, mis labios, ya tengo la posibilidad de generar una alta impedancia y con esto controlar el cociente de contacto y además la ganancia armónica. Y de aquí viene entonces el concepto de equilibrar los tres subsistemas. ¿Ya? Acá es donde se controla. La pregunta de rigor es, profe, ya, me queda más o menos claro, tengo que madurarlo, ¿ya? ¿Cierto? Hay que madurar esto, hay que dormir, aprendizaje sensorio-motor, tengo que dormir, ¿ya? Para todo aprendizaje hay que dormir. Pero la pregunta es, profe, yo entiendo esto, me hace sentido. Sí, a mí también, fíjese. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no estoy hablando todo el día con un tracto vocal semiocluido. Eso es lo que cree usted. No, pues, profe, si yo en realidad no estoy todo el rato con la boquita así chiquitita o con una mano en la boca o con un dedo en la boca o haciendo puras R todo el día. Estoy de acuerdo con usted, estimado estudiante, pero usted sí genera fonemas, ¿ya? Los cuales tienen la capacidad de ser un tracto, un megáfono invertido, un tracto inertivo. ¿A verdad, po? Cada vez que yo hago una M, cada vez que yo hago una U, cada vez que yo hago una B, tengo la posibilidad de generar un tracto vocal inertivo. ¿Cómo se aprende esto? ¿Ya? ¿Cómo aprendo yo a entrenar a mis cuerdas vocales, a mi laringe, a mi sistema completo, a funcionar con una imagen de megáfono invertido? Bueno, a través de la práctica. ¿Ya? Entonces acá agarramos nuevamente el concepto de aprendizaje sensorio-motor. ¿Y cuáles son las bases del aprendizaje sensorio-motor? ¿Cuál es la base? La percepción, el percibir cómo estoy fonando, cuáles son las características que estoy vibrando, qué zonas están vibrando dentro de mí. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo constante con ejercicios de tracto vocal semiocluido lo que hace es llevar a mi sistema a entender, ¿ya? A comprender desde su comprensión, ya que es perceptual, a comprender
¿De qué manera tiene que estar establecido mi tracto al momento de fonar? ¿Ya? ¿Cómo tengo que yo organizar mi tracto? ¿Ya? No quiero decir que todo el rato yo voy a estar hablando así. No. ¿Ya? Sino que yo voy a aprender a partir de la sensopercepción cuál es el modo correcto. ¿Ya? Y alguna característica básica de ese modo correcto, profe, para yo darme cuenta que estoy en presencia de una posibilidad de tracto vocal inertivo. Sí, una posición de la laringe adecuada en fonación. ¿Ya? Sí, pues. Si usted mide su altura laringea en reposo y está a la altura de C6, C7, que es lo correcto, y al momento de la fonación no sube más allá de 5 milímetros o medio dedo, quiere decir que yo estoy con una altura laringea en fonación adecuada, ¿cierto? Estabilizada, normal, ¿sí? La ideal. Y ya esa posición a mí me está indicando que yo ya estoy con una posición de tracto vocal inertivo, ¿ya? Está bajo, estoy permitiendo mayor amplitud, estoy permitiendo, ¿ya?, que no haya una sobrecarga en las cuerdas vocales, una sobrecarga muscular, ni del momento, ni de la presión, ¿ya?, ni de la tensión que existe al momento de la fonación y de la vibración, ¿cierto?, del ciclo vibratorio. Lo vamos a ir madurando, ¿ya? Esto es lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Vamos a hablar de esta primera. A este concepto que yo les hablé, ¿ya?, que la laringe va a responder, la musculatura, el cociente de contacto, que todo esto va a responder, ¿ya?, a la capacidad de transmisión del sonido, ¿ya?, de la impedancia que se da en el tracto, corresponde a la teoría no lineal de la producción de la voz, que plantea que el tracto vocal, además de servir como un filtro de sonido que se produce en la fuente, también es capaz de modificar los patrones vibratorios a través de la modificación de la impedancia acústica. ¿Cómo la modifico? Cambiando la configuración de mi tracto vocal. Ejemplo, los cantantes populares suelen necesitar de micrófono, ¿cierto? Cierto. El cantante lírico usa micrófono rara vez, ¿ya? Y el cantante lírico tiene que sobreponerse sobre la música de la orquesta. ¿Cómo lo hace? ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Ah, verdad que estoy del Zoom del Goyo. ¿Cómo lo hace? ¿Ya? Esto es bastante sencillo. No sé por qué me mandó para la otra página, perdón. Ya. Esto es bastante sencillo. ¿Cómo lo hacen? Configurando el tracto. ¿Y cuál es esta configuración? Una laringe baja, una amplitud de la garganta, que ese es el concepto que utilizan, una amplitud de la garganta, y también, por supuesto, una posición de semi-oclusión de los labios. Y si uno mira cómo canta un cantante lírico, se va a dar cuenta que tienen esta carita de pescado, ¿ya? Obviamente ellos no hacen eso en voz hablada, porque eso es para la voz cantada, pero sí conceptos básicos podemos transferirlos. No necesito estar todo el rato con la boca ocluida, ¿ya? ¿Cuándo sí lo necesito? Cuando voy a reentrenar a mi sistema para que reconozca ese modo de fonación que es el adecuado, para que mis cuerdas vocales entiendan que no necesitan tanta oclusión, tanto golpe, que no necesito tanta presión subglótica. Enseñarle a mi propio sistema a reconocer cuando tengo la capacidad o cuando tengo la suficiente impedancia del tracto para generar una ganancia acústica y para generar una presión suficiente para evitar un alto cociente de contacto. ¿Ya? Madúrenlo, madúrenlo. Después lo volvemos a tocar. Entonces existe este biofeedback entre el tracto y la fuente. ¿Y cuál es el biofeedback? La percepción.
¿Ven que esta cuestión no es nada chaya? ¿Ven que hacer voz no es, vamos a hacer unos lindos sonidos? No. Hay mucho detrás de esto, mucho estudio, ¿ya? Bueno, esta interacción, al reducir el cociente de contacto, al reducir la resistencia, estamos hablando de un tracto que está hiperfuncional, ¿ya? Que hay una tensión en las cuerdas vocales, ¿ya? En el otro nos vamos a meter después, para que no se me confunda. Cuando intentamos bien esto, podemos darle la otra vuelta, cuando hay problemas de coaptación. Entonces, como ya les comenté, disminuye el cociente de contacto, ¿ya? Mayor amplitud en la vibración de las cuerdas vocales porque están menos resistentes, están menos rígidas, y también desciende el umbral de presión de la fonación, ¿ya? El umbral de presión subglótica, ¿ya? Por lo tanto, existe una alta economía, ¿ya? Estoy utilizando una cantidad de aire suficiente, con una tensión de cuerdas suficiente, y no estoy gastando mi energía porque no se está disipando. Se disipa un poco, siempre, pero no la estoy perdiendo toda porque estoy generando una reactancia inertiva, ¿ya? Estoy ganando a partir de lo que debería perder, ¿ya? ¿Qué es el tracto vocal semiocluido? ¿Qué son estos ejercicios? Bueno, son una serie de posturas que buscan alargar y ocluir, y debería haberle puesto, el tracto vocal, generando un cambio del patrón vibratorio de los pliegues vocales. ¿Cuáles son estos, chiquillos? El humming, que es la M. ¿Ya? Por eso se llama humming, porque es hum. Hum, 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 en inglés. Hum, hum, hum. Vibración labial, vibración lingual. Ya sabemos que la R no es, voy a abrir la cámara, me veo horrible, advierto. Ya. Aquí, más alto. Ya. No es así, es así. Por favor, no saquen fotos, no me saquen pantallazo, porque de verdad ya ni siquiera conozco mis propios stickers, me han mandado 2, súper miserables, ¿ya? Entonces, si me van a hacer sticker cuando me vea bonita, ¿ya? Entonces, no es, es, ¿ya? ¿Hay algún ejemplo? ¿Ya? Ahora me voy a desaparecer, adiós. Fonación con consonantes fricativas sonorizadas, ¿ya? Por ejemplo, la labiodental, la Z, son sonidos que en realidad en el español no utilizamos, ¿cierto? Y la que sí utilizamos es la de lluvia. Y fíjense en la boca cómo va nuevamente. Ya, es así. Porque me es difícil hacer así. Qué bonito. Y las también, ¿ya? Todo así cerradito, es ideal para que no le salgan arrugas, ¿ya? La oclusión de la boca con la mano, ya se hace una especie de A, no se hace U, porque ya estoy sumando demasiado tracto, es una A, ya que la tapo. Antes decían que era así, no, no pienso hacer así, ya es así. Manito, yo le llamo como manito en copa, ya así. Una, como un barquito suena, ¿ya? Y el uso de los famosos tubos de resonancia, eso lo vamos a ver a la tarde en el laboratorio con mis alumnos, y con la profe Tati lo van a ver con los suyos, ¿ya? ¿Cuál es el efecto que tienen estos tubos de resonancia? Facilitan la fonación y producen un fortalecimiento de los armónicos más altos, que son los primeros que se disipan. Ya recordemos, ¿cuáles son los primeros armónicos que yo pierdo? Los agudos. ¿Ya? Por otro lado, genera un incremento de la presión sonora, ¿cierto? Porque se queda ahí
inertiva, ¿ya? Y al tener mayor presión sonora, que voy a generar mayor ganancia armónica, y al tener mayor ganancia armónica, ¿cómo sale mi voz? Más intensa, ¿ya? Existe el incremento promedio de la presión supraglótica, ya yo les conté esto, ¿ya? Y por lo tanto existe un aumento de la presión intraglotal, voy a abrir mis manitos porque ustedes saben que me gusta hablar con mis manitos, ¿ya? Intraglotal es entre la glotis, cuando yo separo, ¿cierto? Hay un instante en que queda abierto, ¿ya? Y aquí la presión también existe y aumenta, ¿ya? Al aumentar esta presión, ¿sí? Se reduce el paso del flujo, es más lento, por eso se aumenta la presión, es más lento, ¿ya? Y a su vez hace de colchón para cuando se genere el efecto Bernoulli. No se va a golpear así, pues se va a golpear muy suavecito, porque aquí también aumenta la presión. ¿Ya? Aquí vengo con una presión, aumenta mi presión aquí, como el flujo es más lento, mi presión es mayor, y eso hace que no se golpeen mis cuerdas, sino que pasen y se succionen lentamente, me hace de colchón. ¿Ya? Entonces esto tiende a mantener separadas las cuerdas, más que separarlas constantemente, a mantenerlas más separadas, reduciendo el impacto mecánico, ¿ya? Al contactarse medialmente, ya este colchón de presión. Se produce un descenso de la frecuencia fundamental, sí, obvio, porque las cuerdas vibran más lento, pero ojo que no debe pasar, ¿ya? A una vibración que sea menor de lo esperable, ¿ya? Disminuyen las fuerzas de colisión entre los ambos pliegues vocales y existe un aumento de activación de los músculos respiratorios durante el uso de tubos de resonancia. Se está acabando el tiempo, lo sé, ¿ya? Les voy a mandar el otro link en breve. ¿Ya? Y ahí seguimos.